Provincia de España que lidera la destrucción del empleo porque depositó todas sus esperanzas en la especulación inmobiliaria, en lo que es la locomotora estrictamente del ladrillo y poco más. Castellón, que es la provincia al mismo tiempo que lidera el fracaso escolar en toda España, que son dos cuestiones que tienen que ver con el caciquismo, con el fabrismo y con la concepción de la derecha de la sociedad y de la economía. Era absolutamente compatible ver el espejismo, disfrutar esos años en donde parecía que todo era posible por mor de la locomotora inmobiliaria. Era posible que los jóvenes abandonaran el sistema educativo porque quedaban deslumbrados ante un modelo económico que lo encajaba todo, la mano de obra poco cualificada. Es decir, eran dos caras de la misma moneda, la locomotora inmobiliaria, el no planificar el futuro, el no tener una estrategia de sostenibilidad. En esos momentos Castellón lideraba la creación de empleo, pero que era un modelo absolutamente vulnerable y frágil, compatible con una mala educación, aunque tengamos 3.000 alumnos en barracones escolares, entre comillas, en estos momentos en esta provincia. Esa es la herencia de 14 años de Zaplana, de Camps y de Fabra. Es decir, frente a eso, que los jóvenes, que el partido construyamos una alternativa diferente, merece toda nuestra atención. Por tanto, es un momento para reinventar muchas cosas: la política, los debates, la preocupación social, el pulso social para cambiar las cosas, reinventar la sociedad y reinventar también la política. Alguien decía el otro día que esta ley de economía sostenible, en la que nos vamos a esforzar para saber explicarla, para sacarla en el Parlamento y para que efectivamente sea una ley que transforme las cosas, que nos permita ganar el futuro, ha de ser lo que en la legislatura anterior se decía el otro día, y creo que debemos compartirlo, lo que fue la ley de la dependencia, o esa generación de leyes tan avanzadas, tan modernas en defensa de los derechos civiles. En este ciclo, en esta legislatura, toca poner el énfasis, el acento en esta ley de economía sostenible. Nos jugamos mucho, porque combatir el capitalismo y evitar que vuelva a rearmarse el capitalismo es un reto de la izquierda y de los progresistas en todo el mundo. En los años 30, creo que era Roosevelt el que decía, después del crack del 29, que una generación de egoístas, de la codicia que ahora diagnosticamos que ha gripado la economía mundial, pero ya en los 30 Roosevelt decía, con principios y valores similares a los que nosotros podemos encarnar, salvando las distancias y muchas cosas, si queréis, ¿no? Pero decía que una generación de egoístas había fundido las finanzas. Generó el crack del 29, la depresión, y había que reinventar la economía desde lo público, las políticas de inversión, tal como ahora nosotros y el G20 y la coordinación internacional tratamos de hacer. Pero el capitalismo se rearmó y volvió otra crisis, la de octubre del 2008, la tragedia que en el mundo hemos vivido y estamos todavía viviendo, como sabéis. Por lo tanto, nos enfrentamos, si me permitís este lenguaje, que es un lenguaje de paz, nos enfrentamos a un enemigo muy poderoso y nos jugamos mucho. Por eso esta ley tiene tanto mérito, los conceptos de esta ley, porque o ley de economía sostenible o ley de la jungla. Ya han salido los agoreros de siempre diciendo que la economía no se regula, que no se tiene que intervenir. Por eso, ideológicamente, estamos en un momento que es nuestro, con los principios, con los valores de lo público, del Estado protector, del Estado que evita la ley de la jungla. Por eso es tan importante que seamos valientes, más que nunca, en la defensa de los valores nuestros de siempre, modernizados, adaptados a la historia que nos toca transformar en este siglo XXI.